Buenas tardes, Noé. Contento de saludarte de nuevo. Igualmente, igualmente. Y pues bueno, también a nuestra audiencia, pues bienvenidos. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Jorge Salazar, el gerente de ventas especializadas, y pues también por aquí también nos va a estar acompañando nuestra Sandra. No sé si está por ahí. Veo Sandra. Sí está por ahí, Sandra. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien aquí. Contenta de estar con ustedes hoy en este webinar para expoliar sobre algo bueno. Perfecto, es Perfecto. correcto. Porque bueno, el día de hoy hablaremos acerca de un spoiler que sí nos gusta, ¿no? Y hablando un poquito más en específico, será acerca de simulación, ¿no? George Sandra, nos vamos a concentrar en simulación, pero ¿qué tipo de simulación nos vamos a concentrar? Digamos. ¿Por qué el spoiler que sí nos gusta? ¿Vamos a hablar de cosas buenas o de qué vamos a platicar? Claro. ¿Por qué sí es bueno simular? ¿Por qué sí es bueno utilizar la simulación? Pero específicamente en un estudio, ¿no? Un estudio que yo creo y considero por el tiempo que hemos tenido de platicar cuando vamos y visitamos a los clientes y les mostramos los alcances, uno de los estudios específicos que es el estudio análisis estático lineal, que cabe mucho pues en la mayoría, ¿no? Todo el mundo puede hacer un análisis de tensión, un análisis de desplazamiento, un análisis de deformación. Pueden encontrarle la funcionalidad, ¿no? ¿Para qué va a ser? ¿Va a resistir o no va a resistir? ¿Se va a deformar y cómo se va a deformar? ¿Cuáles van a ser las tensiones máximas que puede soportar en base a la resistencia elástica o la resistencia del material que estoy utilizando? Entonces, todo este tipo de estudios, todo este tipo de análisis que podemos utilizar o que podemos hacer en tan solo unos minutos, nos pueden dar unos resultados muy, muy asertivos o muy acercados para poder empezar a tomar decisiones, ¿no? El hacer el análisis, el estar con el cliente, preguntarle qué haces, cómo lo haces, o si no lo conocen, danos la oportunidad de mostrarlo. Hemos ido y hemos platicado y Sandra ha estado trabajando de la mano con varios clientes, con varias oportunidades y ha visto cuáles son los requerimientos, cuáles son las necesidades, Sandra, que has visto tú en el mercado. Sí, por ejemplo, muchos clientes se acercan a nosotros y nos dicen, oye, no estoy seguro de lo que estoy diseñando, me va a funcionar para lo que lo estoy diseñando, ¿no? Si va a resistir, si va a haber alguna deformación, cuando se le aplica alguna fuerza, alguna carga o algo, ¿no? Entonces, los que han confiado en nosotros en Solid Servicios y SolidWorks en simulación para hacerlo, quedan gratamente agradecidos. ¿Por qué? Porque el resultado es muy bueno, ¿no? Cosas que a lo mejor ellos decían, ah, ¿sabes qué? Es que yo sé hacerlo ya por la experiencia, ¿no? Yo ya sé que si le pongo tanto material me va a funcionar, sé que va a estar así. Entonces, el simular les permite a ellos tener un acercamiento más real a cómo va a funcionar su producto y esto les ahorra pues el tiempo, ¿no? Tanto de hacerlos ellos mismos, tercerizarlos o cualquier otra situación que pueda trazar su ciclo de desarrollo del producto. ¿Por qué? Porque es inmediato. Entonces, sí quedan gratamente agradecidos por esto. Claro, de hecho eso que mencionas, Sandrita, es muy cierto. Muchas veces llegas y te dicen, oye Jorge, oye Sandra, pero ¿por qué tendría yo que analizar, estudiar o hacer algún movimiento o modificación en mi diseño si yo ya tengo 30 años Sí. fabricando este producto y mi producto es líder en el mercado y no me ha fallado? Entonces aquí es bueno, no venimos, obviamente, nosotros no somos los expertos en sus productos ni en sus procesos y tampoco venimos a decir y a platicarles cómo van a hacer las cosas o cómo se tienen que hacer las cosas. Al contrario, venimos a empatar su expertise con los beneficios de un software que nos va a ayudar a validar nuestros diseños para poder optimizar. Y en este caso, pues, no es decirles está bien o está mal el producto o no lo haga así, no, al contrario. Ingeniero, ¿qué pasaría si en lugar de ponerle esos gramos de más de material o esa pulgada más de material para que sí resista, ¿por qué mejor no hacemos un análisis con diferentes grosores o con diferentes gramajes
y vemos el comportamiento. Y obviamente al reducir la cantidad de material que es, pues es un ahorro, ¿no? Desde el tiempo hasta el dinero, ¿no? Y también, como comentaba Sandrita, que de repente se acercan y dicen, bueno, a mí sí me interesa, pero no conozco, no sé. ¿Qué me sugieren? ¿Qué podemos hacer? Ah, pues este es el análisis perfecto con el cual pudiéramos iniciar para hacer los estudios de nuestros diseños, ¿no? Nos tocó, Noé, ¿recuerdas? Hace 15 días que estuvimos con un cliente que nos decía, es que nosotros ya hacemos varios estudios y los hacemos de manera física y ya tenemos bien controlados los estudios. Pero ¿qué crees, Jorge? De repente cuando apilamos 3 piezas una arriba de otra y las subimos a la camioneta, siempre que llegamos a entregar, la pieza de abajo viene aplastada Vencida. o viene vencida. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Se puede analizar eso? Bueno, se puede analizar eso y otras cosas más, ¿no? Entonces, esa es parte de la importancia del por qué sí debemos de pensar y empezar a utilizar las herramientas de simulación. La herramienta de simulación, ¿desde dónde la podemos encontrar, Sandra? Desde el SolidWorks. No, la podemos encontrar desde SolidWorks CAD Premium, que ya viene aquí incluida, o en cualquiera de sus versiones simulación de la Standard, Professional o Premium. Pero bueno, el primer comienzo lo obtenemos ya desde la licencia CAD Premium y nos va a traer este estudio. A lo mejor muchos de los que están aquí no conocen este estudio, no lo han revisado, quizá no saben que tienen esta necesidad, no lo conocen, no han visto a lo mejor videos, pero bueno, para eso estamos aquí el día de hoy, para dar como esta primera intro para los que no lo conocen a este estudio que es tan bueno, ¿no? Para el desarrollo de los productos. Claro, y pues para eso también nos acompaña el ingeniero Noé. ¿Estás ahí, Inge? Claro que sí, aquí estamos. Y si les parece, vamos a ver rápidamente la agenda, ¿no? Ya, ahora sí que después de este background que nos han platicado, bueno, pues vamos a ver el día de hoy pues, esta introducción, pero también hablaremos un poquito de, o sea, ¿qué es o en cuándo podemos nosotros optar por una simulación? Y ahorita, pues, como bien comentan, con una simulación estática, ¿no? Porque, pues, como bien ustedes comentan, hay que primero plantear bien el problema, ¿no? Hay que plantear qué es lo que queremos buscar, qué es lo que queremos encontrar. A partir de ahí, vamos a escoger qué tipo de estudio vamos a necesitar. Y como bien comentan, pues el estudio estático es, digamos, el más utilizado o es el más, pues digamos, el más común porque cumple ciertas características. Más adelante hablaremos. Pero también me gustaría ahí, mostrarles dos ejemplos. Esperemos no nos dé tiempo de mostrarles estos dos ejemplos. Va a ser un poco de la configuración, pero también les mostraré algunas herramientas que podemos combinar. ¿Por qué? Porque al final el día es obtener, vaya, varios resultados, ¿no? O optimizar lo que son pues, nuestros recursos que ya tenemos, como comentan, desde SolidWorks CAD Premium, pues, ya tenemos este estudio, ¿no? Pero lo voy a combinar con otra herramienta que también ya tenemos en SolidWorks, que también es muy útil cuando lo combinamos con una simulación estática, ¿no? Entonces, pues bueno, si les parece, vamos a dar comienzo, ¿vale? Ok, pues bueno, sí, simulación nos ayuda a poder contestar todas esas interrogantes. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se comportan nuestras piezas al momento de querer ya utilizarlas? Al momento de querer ya ensamblarlas, utilizarlas, transportarlas, etc. ¿Cómo se comporta tras estas acciones, ¿no? Y si hacemos un cambio, este cambio nos beneficia, nos perjudica, es apropiado, no es apropiado, a lo mejor me excedo, a lo mejor bajo mucho el peso y pues a lo mejor me llega a afectar ya el funcionamiento. Entonces, ¿cómo llegar a ese punto de mejora, ¿no? Cambiamos el material, bueno, pues sabemos que hoy día ya tenemos muchos tipos de materiales, compuestos, simples, aleaciones, y bueno, o sea, también podemos hacer mejoras en nuestros productos cambiando algo tan sencillo como el material, ¿no? Que a lo mejor hay veces en las que no podremos, ¿no? Completamente honestos, ¿no? Habrá momentos en los cuales
pues no se lo podrá, pero bueno, ¿y qué pasaría? Sí. Cambiar algunas cuestiones del diseño, como un espesor, un taladro, a lo mejor hacerlo más grande, más pequeño, modificar a lo mejor unos nervios que sean más grandes, más pequeños, o sea, todas estas modificaciones, o sea, ¿cómo podemos hacer o cómo podemos responder todas estas preguntas, ¿no? Y aquí, bueno, esto no va a ser clase, pero sí vamos a explicar un poquito, ¿no? O sea, ¿por qué un análisis estático lineal, ¿no? O sea, ¿por qué es tan común? Porque muchas veces también nos ha pasado que pues nos dicen, no, eso es que necesito ver deformación. Ok, pero tu objetivo es deformar tu producto, ¿no? Doble, o evitar que se doble, que se deforme, ¿no? Entonces, esta grafiquita creo que muchos de la audiencia la conocen. Seguramente Jorge y Sandra en algún muy conocido. Y prácticamente aquí pues, es una gráfica de ¿qué es lo que hace un estudio estático lineal? Bueno, un estudio estático lineal lo vamos a considerar en esta pequeña sección, ¿no? La región, quiere decir que yo voy a aplicar una fuerza, una carga, una presión, vemos, y esa fuerza no es lo suficientemente alta como para que yo empiece a decir, aplico muy poquita fuerza, suelto esa fuerza y regreso a mi forma original, ¿no? Si yo ya sobrepaso esto, de temas de deformación, endurecimiento por deformación, e incluso llegar hasta una rotura, ¿no? Entonces, un estático lineal nos vamos a manejar en este. Ya quisiéramos hacer estudios ya más complejos para ver el resultado de la deformación. Aquí, ojo, este es clave. Si yo quiero ver el resultado de la deformación, bueno, tendríamos que pasar a otros estudios que, pues, bueno, simulation, podríamos ir a un estudio no lineal, SolidWorks Simulation, o a lo mejor si ya es un estudio bastante complejo, bastante, digamos, pues bastante avanzado, pues bueno, podríamos optar por a lo mejor utilizar algún rol de la plataforma 3D Experience que cuenta con la tecnología de simulación, ¿no? Entonces, bueno, esa es la premisa que tenemos que considerar primero para este estudio, ¿no? Y el día de hoy, bueno, vamos a analizar unos componentes, 5 componentes para este ensamblaje, porque, bueno, pues tiene este funcionamiento, como verán aquí, bueno, tiene que hacer, y bueno, pues va a haber afectaciones, ¿no? Pero, vaya, el diseño que ya tenemos, ¿podemos hacerle alguna mejora? ¿Podemos aligerarlo? ¿No? ¿Podemos a lo mejor cambiar el espesor? Esa va a ser la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar este producto o estos componentes? Les daré ahí algunos tips para lo que es los estudios de simulación, pero también les voy a dar ahí, les voy a mostrar cómo es el flujo, cómo se configura un estudio de simulación, un estudio estático lineal. Y bueno, me gustaría mostrarles 2 ejemplos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver. Y vamos a analizar específicamente este elemento. Le vamos a hacer varios cambios, de tal manera que vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Y muchas veces decimos, oye, es que me va a llevar mucho tiempo. Ok, sí, por ejemplo, decimos, esta pieza, vamos a cambiarle el espesor, pero también vamos a cambiarle una equidistancia. Y a lo mejor digo, bueno, quiero variar el espesor desde 1 hasta 10, ¿no? 10 milímetros de espesor. Bueno, pues entonces tendría que hacer una modificación. Posteriormente ejecuto la simulación, veo el resultado, me regreso a mi modelo, cambio mi espesor y vuelvo a simular, ¿no? Entonces, a lo mejor podríamos ver que nos va a llevar mucho tiempo. Para eso les voy a enseñar una herramienta que se llama Estudio de Diseño, el cual todos esos cambios los va a hacer el software.
Y así entonces podremos aprovechar para pues, irnos a tomar un café o ir a la mejor a comer, ¿no? Mientras pues SolidWorks se encarga de hacer todos los estudios, yo también voy a generar un sensor para poder ir monitoreando los resultados de tensiones, desplazamientos o algún elemento que yo busque para después, pues ahora sí tomar una decisión. ¿Qué Oye, les Noé, parece? Sí. este estudio que mencionas de diseño, ¿complementa al estudio de estático lineal o lo complementa o también puede ser uno o puede ser el otro? Se pueden utilizar por separado y la realidad es que cuando los complementas, potencializas tanto uno como el otro. Y hablando un poquito más del estudio de diseño, por ejemplo, ahorita vamos a ver cambiar a lo mejor espesores, equidistancias. Pero, ¿qué crees? Puedes también cambiar materiales, puedes cambiar ángulos de tu ensamblaje, puedes cambiar las dimensiones. Vaya, puedes controlar varios elementos. Entonces, eso está genial, ¿no? Porque entonces podemos Sí, variar muchas cosas. y además seguimos en lo mismo, ¿no? En la misma versión de CAD Premium y en cualquiera de las versiones de simulación. Exactamente. Sí, Oye, y Noé, hablando, pero pues, una pregunta sobre esto, Noé. Entonces, dices que puedes cambiar alturas y puedes cambiar diseños. Eh, ¿Sería como un estudio de optimización? buena pregunta. En el estudio de optimización, por ejemplo, yo puedo agregar un objetivo. Esa es como la principal diferencia. Ajá, voy a agregar un objetivo y una restricción. En el estudio de diseño yo no voy a colocar ningún objetivo y ninguna restricción. O bueno, podríamos nada más agregar uno de estos. Pero normalmente yo lo utilizo y cuando se los he enseñado a algunos clientes, yo les enseño más que nada a monitorear. Porque al final pues no sabemos qué es lo que va a pasar realmente. Pero en el estudio de optimización, tú puedes meter estos dos elementos que en combinación le puedes dar un rango más grande al estudio de diseño en dimensiones, en materiales, para que así pueda ir haciendo él solito las iteraciones y pueda ir haciendo los saltos dependiendo de los resultados que te van dando los sensores. Entonces, el estudio de optimización, además de ir mapeando esos valores, tú le pones un objetivo. Por ejemplo, supongamos que el objetivo sea el factor de seguridad. El factor de seguridad sea de 2. Entonces, abro más digamos, el valor de dimensión o el valor de mis características para mi estudio. Y al momento de restringirlo con el factor de seguridad, va a correr el primer estudio. Va a ver cuánto es el factor de seguridad mínimo. A lo mejor, no sé, aparece no sé, 0.5, por decir algo. Entonces, va a agarrar las dimensiones y todo lo que se haya configurado lo va a agarrar y lo va a incrementar proporcional para ver, ok, a lo mejor empecé con un espesor de 1 milímetro. De repente el software cambia a 9 milímetros. Corre esa simulación y encuentra a lo mejor un factor de seguridad de 5. Okay, ya estamos arriba. Ahora tenemos que buscar un punto medio, ¿no? ¿Para qué? Para el objetivo, para un valor de factor de seguridad de 2. Entonces, él solito va a ir haciendo digamos, esas comparaciones para poder llegar a mi objetivo, que son un factor de seguridad de 2. Y entonces me va a decir, mira, con esta dimensión o con estas características vas a encontrar un factor de seguridad a lo mejor de 2.5, ¿no? O 2.1 o 1.9, pero ya se acercó bastante, entonces yo ya puedo de ahí decidir y me va a entregar varios resultados, no nada más uno, va a entregar varios. Entonces yo ya podría ahí decidir, mira, ¿sabes qué? Lo que más nos conviene es esto. Y ese estudio de optimización que comentas, ese sí viene específicamente en la licencia de simulación, pero en su versión professional. Y el estudio como tal de diseño viene en la parte desde el diseño, o sea, desde las licencias de SolidWorks CAD, ¿no? Entonces, para que, bueno, principalmente lo que queremos es que puedan sacarle también el mayor provecho a su software, ¿no? Lo que ya tenemos hoy día. ¿Qué les parece?
Excelente, Noé. Sí, como mencionas, nos estaremos brincando a la licencia de simulación profesional y con esos que vamos a ver ahorita, pues seguimos con la CAD Premium o una versión estándar de la simulación y eso es bueno porque seguimos con lo mismo que ya tenemos, como tú dices, y aprovecharlo al máximo, ¿no? Ya conforme se vaya conociendo más, pues igual se pueden añadir más soluciones como este otro estudio, ¿no? Exacto. Y bien, vamos a comenzar, ¿no? Aquí también les voy a dar algunos tips, ¿vale? Primeramente, el primer tip cuando se utiliza un estudio de diseño es nuestras dimensiones de nuestros componentes que queramos, pues, modificar. Yo les recomiendo ahí primeramente que las muestren, pero que también les pongan nombre. ¿Para qué? Para que al momento de que yo los dé de alta en el estudio de diseño, pues no me cueste trabajo saber cuál es cuál. Por ejemplo, aquí está. Y bueno, muchas me preguntan, oye, ¿y cómo hago eso? ¿No? Ya lo tienen. Simplemente doble clic, ¿no? Y aquí, en la parte de arriba, le damos un clic, que normalmente ahí aparece dimensión 1, dimensión 3, pero bueno, le damos un clic en el recuadro de arriba y ya puedo poner. Así ya voy a poder, pues, identificar, ¿no? Pieza, talado, vaciado principal, matriz circular, X, ¿no? Y es primero saber identificar qué elementos vamos a. Y también, bueno, acá en la parte de ocultar, habilitaremos este elemento que es, bueno, nombre de dimensiones. ¿Vale? O sea, prácticamente con estos dos van a ver que les va a servir mucho el estudio de diseño. Bien, un primer estudio estático, ¿cómo comenzamos? Bueno, muy simple, primeramente habilitamos nuestro complemento de simulation, ¿no? Nuestros add-ins, ya sea en la barra de herramientas, en la sección de add-ins, o bueno, en la parte de arriba, add-ins o complementos. En nuestra pestaña de simulación, bueno, le decimos nuevo estudio, y recuerden que muchas veces nos dicen, es que aparece por la versión simple. Entonces aquí les vamos a mostrar lo que, si nosotros tenemos licencia de SolidWorks Premium CAD, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos el análisis estático. Todos los demás estudios, bueno, se van a ir desbloqueando conforme vayamos creciendo, pero ya hacia las licencias de simulación. Entonces, nombre. Y en la parte inferior vamos a ver aquí nuestros estudios. Podemos tener 1, 2, 3, de cantidad de estudios. Del lado izquierdo vamos a encontrar el árbol de simulación. Y aquí, bueno, principalmente el nombre, nuestro estudio, nuestras piezas, ¿no? Las piezas que estamos trabajando en esta simulación. Y bueno, si nuestras piezas ya tienen material, bueno, pues estas las serán heredadas, ¿no? Prácticamente. Entonces, por ejemplo, aquí está el carbon steel. Aunque estos dos no tienen, ¿por qué? Porque no tiene palomita. Dice Noé, creo que estamos perdiendo el sonido. A ver, ¿me escuchan mejor ahí? Ahí se escucha un poco mejor. Perfecto, ok. Entonces, selecciono mi material, ¿no? De la lista, selecciono mi material. Aquí cuando hacemos un estudio de simulación, ojo, la información de nuestro material, porque bueno, al final pues tenemos que hacer un cálculo. Recordemos que es un análisis de elemento finito y bueno, necesitamos hacer cálculos, entonces valores. Y específicamente hablando, los de color rojo son los importantes para este estudio. Entonces, verificar estos valores, ¿no? Vean que, por ejemplo, ahora ya aparecen en palomita conexiones, ¿no? Digo, no voy a entrar tanto en detalle, pero las conexiones en sí me van a mostrar cómo interactúan nuestros componentes entre sí, si están completamente rígidos, si pueden llegar a, están separados, si pueden llegar a colisionarse, entre algunas otras cosas. Textures, sujeciones. Y aquí algo importante, muchas veces queremos sujetarlo o ponerle todas las sujeciones posibles, ¿no? Como si estuviera ensamblado. Y muchas veces sobredefinimos la sujeción, ¿no? Y geometría fija va a dejar pues rígido completamente las que yo selecciono. Pero también puedo seleccionar unas avanzadas, en donde le digo, oye, ¿sabes qué? Solamente algunos elementos, algunas caras
son las que no se van a trasladar, lo demás va a quedar libre. Y aquí igual les recomiendo para que no, pues no haya pierde, ¿no? Digo, al final hay que sacar el mayor provecho a nuestros, y bueno, con capacitación vamos a aprender mucho más, ¿no? Voy a agarrar un plano de referencia y ahí le voy a decir, ¿sabes qué? Normal al elemento, o sea, no nos vamos a trasladar, no se van a quedar completamente fijo hacia esa dirección. Puedo yo también agarrar y generar, por ejemplo, en caras cilíndricas, también puedo bueno, ir restringiendo algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, de hecho acá, vamos a cambiarlo a cylindric face. O sea, estas caras cilíndricas no se van a llegar a trasladar, ¿no? No quiero que se muevan o no quiero que hacia este lado. Bueno, aquí depende de cómo queramos. Posteriormente, otra sujeción, nada más, bueno, plano, de aquí, para atrás, y prácticamente con eso es más que Sigue yendo el sonido, Inge. a ver, hay una, ¿de ahí me escuchan mejor? Se va y luego regresa. Disculpa, a lo mejor el internet me está acá saturando un poco, ¿no? Ok. Ok, y después agregaré nuestras cargas, ¿no? Fuerza, gravedad, vaya, lo que yo necesite, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí le puedo agregar una fuerza. Vamos a tomar nuevamente una dirección seleccionada, un top plane, un front plane, vaya, simplemente para poder decirle al software hacia dónde se va a dirigir esta fuerza como tal. Y le puedo decir, ok, en dirección 1, en dirección 2, o sea, puedo combinar varias direcciones para, pues, decirle a descomponer la fuerza en sí. Entonces aquí le voy a poner el valor, ¿no? 190, y acá 900. Y una fuerza adicional, de igual manera, hacia una dirección 1 y dirección. O sea, prácticamente estoy descomponiendo mis valores, ¿no? Puede ser valor negativo, le puedo dar reverse direction, es completamente libre. Posteriormente, lo que necesito ya simplemente es generar la malla. Genero la malla y ejecutamos. Prácticamente, si se dieron cuenta, fuimos de arriba hacia abajo. Yo ya tengo ejecutado este primer estudio. Igual, un poco los estudios. Y bueno, por ejemplo, aquí, vaya, puedo ver los resultados. Y aquí voy a ver resultados, los que yo quiera. Tensiones, formaciones, desplazamientos, tensiones principales, tensiones secundarias, desplazamiento hacia X, hacia Y, hacia Z, bueno, como yo quiera. Incluso puede ser por el ensamblaje o puede ser también por componente, un libro. Y aquí, bueno, ya vemos un primer resultado que, bueno, mis tensiones máximas de von Mises me indican 42 megapascales. Sí. En este primer estudio, estamos considerando un espesor de pieza de 1.25 y una equidistancia de, digamos, bueno, con respecto a este taladro de 3.17. Y también acá, con respecto a la cara, un espesor de 3.17. Pero, ¿qué pasaría, Sandra, si lo hacemos más grande o lo hacemos más pequeño? Nos va a afectar en tensiones, ¿no? Puede que a lo mejor tengamos ahí algún problema, ¿no? Claro, pueda fallar la pieza, ¿no? Y va a fallar toda la línea. O, digamos, antes de fallar, se va a empezar a deformar. Y recordemos que si queremos un estudio estático, no debemos, o no queremos más bien, deformar nuestra pieza. Queremos que nuestra deformación sea mínima.
Entonces, bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a generar nuestro estudio de diseño. ¿Dónde encuentro ese estudio de diseño? Que ya uno, pero en evaluar o calcular van a encontrar este Design Study. Un clic. Normalmente trae habilitada la optimización, se la voy a quitar. Esta, bueno, tu pregunta es de Abraham. O sea, ¿es igual? No, no es igual, porque me permite la optimización agregar este patrón, es lo que tú quieres, lo que tú quieres encontrar, a lo que tú quieres llegar. Entonces, aquí se lo vamos a quitar, porque ahí necesitaría yo una licencia de Simulation. Variables y constraints. En este caso, las variables voy a agregar parámetros, que para este estudio vamos a agregar nada más 3 variables y vamos a cambiarlos en valores discretos o puede ser en un intervalo y vamos a ver qué pasa. Entonces, primero vinculo una variable, voy a agarrar acá el espesor de la pieza. ¿Cómo sé que está bien vinculado? Primeramente el valor, pero también vean que dice model dimension y aquí aparece 2 que es el nombre de la pieza. Vamos a ponerle aquí por nombre de 1, dimensión 1. Le damos un enter. Y ahora voy a agarrar el espesor del taladro. Vamos a ponerle E1. Y vamos a agarrar, vamos a llamarle E2 para no complicarnos la existencia. Entonces vean, aquí tenemos 1, 2 y 3. Bueno, le puedo más dar aquí OK porque ya no voy a agregar más. Podría agregar todavía más. De hecho, miren, ¿qué otros elementos podemos agregar? Bueno, una dimensión de nuestro modelo, una variable global, un elemento de simulación. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, la fuerza. 1000 newtons. Ok, a ver, ¿qué pasaría si yo incremento a 2000 newtons? 1000 newtons, 8000 newtons. Podemos entonces darlo de alta dentro de nuestros parámetros y en el estudio de diseño irlo cambiando a valores que quiera. También puedo agregar el valor del material. Y en el material igual, yo puedo escoger una aleación, bueno, y que yo quiera para ver realmente cambia el material, pues, nos ayuda, o de plano, pues vamos por mal camino, ¿no? Entonces vamos a agregar aquí nuestros parámetros. Y aquí me va a decir 3 opciones, range with step, un rango con un paso incremental, valores discretos o un rango. En este caso, le voy a decir, mira, en la dimensión 1, vamos a tomarle un valor mínimo. Si tenemos 1.25, ok, vamos a dejarle 1.25. Pero máximo le vamos a decir, ok, vamos a llegar a 9.25. Aquí también un tip es, vayan cambiando ya en la pieza. Ahora sí, vamos a abrir la pieza y vamos a ver cuánto es la dimensión máxima que también esa operación nos permite. Porque luego pasa que a lo mejor, si yo le doy aquí 20, pues, me va a causar un problema de reconstrucción y por ende, pues bueno, no vamos a poder funcionar nada, ¿no? Ahí va a entrar puro error, error, error. Entonces ahí ese es otro tip. Aquí vamos también a modificar para los espesores. Tenemos 3.175. Vamos a empezar con un espesor de 3 para los dos y vamos a terminar con un espesor máximo de 9.5 y de 9.5. Con un paso incremental, vamos a ponerle a lo mejor de 3. Y ven, aquí nos dice el total de escenarios de todas las combinaciones, digamos, de estos rangos y de estas variables. Y aquí yo simplemente voy a agregar el sensor. Aquí, ¿cuánto tiempo no nos llevaría, Abraham, Sandra, pues hacer estudio por estudio cambiando nada más una dimensión? ¿Cuánto tiempo se echaría?
Híjole, sí se llevaría bastante tiempo y prueba y error, ¿no? También importante mencionar, Noé y todos, que por ejemplo, si ustedes no tienen experiencia con esos estudios y tienen dudas con los errores que puedan surgir, se comunican con nosotros y nuestros ingenieros les apoyan a resolver esa duda. No, es más sencillo, a lo mejor cuando no conocemos algo puede decir, ay, son muchos valores, ¿no? ¿Dónde lo voy a obtener? Pero con los ingenieros aquí les damos el soporte y se les puede orientar para que a ustedes les sea lo más fácil posible. Exactamente. Ahora, en la parte del sensor, aquí yo puedo escoger, bueno, primeramente Simulation Data, ¿no? Porque queremos ir a monitorear nuestra tensión. Entonces, ese valor es un valor de simulación. Aquí yo puedo escoger qué quiero ir monitoreando. Tensiones, desplazamientos, factores de seguridad, velocidad. Por ejemplo, si hago un análisis térmico, bueno, la temperatura, la frecuencia, prácticamente puedo mapear lo que yo necesito. Y en este caso vamos a buscar, vamos a ir mapeando el estrés, la tensión, valores de von Mises, unidades en las cuales queremos obtener esto y le damos a aceptar. Puedo decirle que esté dentro de un rango que sea menor que, pero solamente quiero monitorear porque no sé realmente cómo se va a comportar. Si yo ya a lo mejor determinar, oye, quiero que no pase de cierto valor, pues a lo mejor ya aquí me especifico, ¿no? Ahora sí que para este ejemplo lo haremos de esta manera. Y bueno, lo voy a poner a ejecutar. Y bueno, me dice, oye, ¿sabes qué? Son 80 estudios. Puedes ejecutarlo de manera rápida. Hay una opción para que sea rápido. Y lo que hace es iteraciones tomando en cuenta valores de estudios previos. Pero en este caso le voy a decir que, bueno, que no importa, que vamos a... Bueno, mientras ejecuta aquí mis estudios, aquí pues, podríamos ir por un café, podríamos ir a lo mejor a una junta, vaya, para también pues sacarle provecho a nuestro. Bueno, vamos a dejar que aquí vaya avanzando solito nuestro estudio. Van a ver, ya más adelante, vean lo que se está haciendo cada estudio. Vean también las dimensiones, se van a ir. Estos son todos los, regresando a nuestro título de webinar del día de hoy, ustedes porque entonces sí vemos qué es lo que pasa. La estamos regando, la estamos mejorando, o qué estamos haciendo. Y de hecho acá estamos viendo ya los resultados. ¿No? Vemos incluso, sabes que pues si lo hago muy delgadito, prácticamente no sobrepasamos límite elástico, no deformamos, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Y estas son todas las mejoras que pues proponemos, ¿no? Al final del día. Podemos llegar a decir, vean, estudios, en vez de estar cambiando de dirección por dirección, dejemos que SolidWorks lo haga. Oye, Noé, y para ver los resultados de manera a lo mejor numérica de estos estudios que aplicamos, ¿nos va a generar algún reporte o algo que nosotros podamos como mostrarle a alguien más, no nada más que tengamos que tener el SolidWorks abierto? Claro, podemos generar un reporte. En algunas herramientas podemos generar reportes. Perdimos Por un ejemplo, poquito. el sensor que yo agregué, este que acá, solamente está monitoreando, puedo obtener su gráfica de cómo fue, digamos, a base de los escenarios, cómo fue creciendo, cómo fue disminuyendo, cómo se fue comportando. Ahora sí que toda esa trazabilidad también la podemos obtener en un reporte para posteriormente llevárselo a nuestro jefe, ¿no? Si mira, ya él hizo un estudio y mira, no se va a ver afectado el funcionamiento, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Podemos hacer una innovación en el producto. Claro, es totalmente medible, ¿verdad? También para poderlo comparar. Correcto. Y bueno, mientras sigue aquí nuestro estudio de simulación, vamos a hablar un poquito de casos ya más reales, ¿no? Digo, el estudio anterior es un estudio real, pero un ejemplo, ¿no? Vaya, para este tipo de maquinaria, muchas veces, pues es, ok, se diseña con ciertos factores de seguridad, cumpliendo ciertos requerimientos, pero también en este caso, o este segundo ejemplo,
diseño. En este otro ejemplo, vaya, este brazo se mueve ahora sí, de vertical hasta casi, casi hasta vertical, ¿no? Pero pues va a recibir cierta carga. Hablando específicamente en funcionamiento, este elemento pues, puede ser afectado. Y pues lo que necesitamos ver es que esta pieza pues no llegue a fallar, ¿no? Que no lleguemos a informaciones o tensiones que nos puedan causar una alerta. El estudio de diseño también puedo yo poner un ángulo. Y de hecho, a tiempo, nuestro sí, vamos a ver cómo configurar el estudio de diseño para poder meter ese ángulo. Ese ángulo 9 nos va a servir como para saber qué tan grande o pequeño puede ser el ángulo en el que debemos permitirle que se mueva para que no se Incluso, deforme. claro, o sea, ese puede ser un objetivo, pero también incluso podemos ver en qué punto, en qué ángulo va a recibir más tensión y enfocarnos en a resolver ese problema o ese escenario en específico. Entonces ahí ya cambiamos direcciones, materiales, pero ya sobre el máximo, ¿no? Porque siempre hay que ser honestos, ¿no? Siempre buscamos el caso crítico, ¿no? Sí. Ahora bien, aquí me gustaría que pues, participara un poquito nuestra audiencia el día de hoy y nos ayuden a dar una pregunta, ¿no? Aquí, vaya, simplemente entren a su navegador web o si están en su celular, también en su smartphone, vamos a meter esta dirección web que está acá arriba. Mis compañeros les van a ayudar ahí con el enlace en el chat aquí del GoToWebinar. ¿Y en qué caso, en qué ángulo ustedes creen que vamos a obtener mayor tensión? Ahí estamos variando el ángulo. Desde, si no estoy mal, va a ser desde 50 grados hasta 60 grados, desde 40 a 60. ¿En qué caso ustedes creen que vamos a tener mayor tensión? Entonces, simplemente copien este enlace en su navegador web o en su celular. Nada más les va a pedir nombre, pongan ahí su nombre y díganme, voten por uno, ¿no? Igual, si de repente dicen, oye, es que no parece, pueden cambiar su respuesta y vamos a ver en cuál caso o en qué valor de ángulo de este ensamblaje, específicamente de ese componente, vamos a encontrar mayores tensiones. Porque precisamente pues, es lo que quiero, saber tensiones, pero también, pues, cuál va a ser el más crítico. Y ahorita los que han votado, pues dicen que el primer ángulo, ¿no? El A. También hay una opción que dice, pues, todas las anteriores. Entonces, también es válido, ¿no? Aquí no hay respuesta correcta hasta que hagamos el estudio de simulación, hasta que hagamos ya nuestro estudio estático y hagamos también ahí nuestro estudio de diseño, ¿no? Bien, ok, 40, 20, 20, ok. Y también, bueno, hay 20% por ahí que dice que todas las anteriores ya se repitieron. ¿Cómo ven? ¿Ustedes qué opinan, Sandra? Bien, esto ya está poniendo divertido. Entonces, así son los estudios, ¿no? Exacto, o sea, aquí estamos, o sea, la incógnita nos está comiendo, ¿no? Sí, claro. Igual yo imagino cuando ya estamos aplicando esos estudios es como muy interesante ver cómo se va moviendo, ¿no? Y cómo vamos cambiando ese punto de deformación o cómo vamos reduciendo ese efecto, que no es el que Aquí es donde deseamos entra cuando la hacemos las experiencia, piezas. ¿no? Que dices, por experiencia yo digo que es por experiencia, o Exacto. yo sugiero y yo creo porque yo lo he visto que se ha hecho y este es el que tiene mayor tensión, ¿no? Claro, o por pura intuición, ¿no? Decimos, pero ¿y Yo será? intuyo que O no, o a lo mejor nos equivocamos. ¿Cómo lo podremos determinar, no? Bueno, ya el día de hoy, pues ahí estamos, en este webinar le estamos enseñando una herramienta que les puede servir tanto la de simulación como la del estudio de diseño para, pues, que esta pregunta sea resuelta, ¿no? Y mira, ya se movió mucho, ¿no? 27, 7, 5, y de repente se sube, baja. Es válido cambiar de decisión, ¿no? Es de sabios, ¿no? Dicen.
¿Correcto? Pero Correcto. más de sabes utilizar la simulación. Ándale, ese no lo escucho, pero sí, también aplica. Aplica. Perfecto. Muy bien. Miren, ahí, por ejemplo, la E ahorita ya va cambiando, ya la mayoría dice que en la última posición es la que va a recibir más tensión, que es lo más difícil. Ok, ok. Ahí vamos. Bueno, ¿cómo ven? Todavía tenemos ahí mucho movimiento, pero pues prácticamente podríamos decir que seguros, pues no estamos, ¿no? Entonces, ¿qué Vamos les a ver. parece si utilizamos SolidWorks Simulation para ver cuál es la respuesta correcta, ¿no? ¿En qué ángulo es en el que realmente nos tenemos que concentrar? ¿Sí? Por acá cómo va nuestro estudio de simulación, sino para la mejor ya momentáneamente. Pues miren, de hecho, ya nada más le faltan ahí estudios. Y vean, aquí, bueno, podemos entregar un reporte o algo. Sí, miren, ir viendo cada escenario, cada incremento. Por ejemplo, el escenario 1, pues son con mis valores mínimos. Y después el escenario 2 subió el primer valor de dimensión a 3.25. Y después fue subiendo. Y llegó un punto en el que ya empezó a cambiar ahora el valor del espesor. Todos estos resultados. ¿Cuánto tiempo no nos habíamos llevado, no? En la prueba y error, ya súbele, bájale, ponle. Y claro, No, en y los aparte tiempos del el prototipo costo. físico. Ay, ¿cómo? Nos cruzamos. Sí, digo, también mandarlo a hacer del prototipo físico o hacerlo nosotros, pues bueno, nos llevaría tiempo y como dice el ingeniero Abraham, también el costo, ¿no? Y precisamente acabas de darle un tema importante, el prototipo. ¿Cuántos prototipos no generamos? Y pues aquí es precisamente, todos estos son prototipos, son modificaciones Sí. que podemos ir indagando, ir detectando si nos está sirviendo, no nos está sirviendo. Y aquí, por ejemplo, nada más hicimos puras dimensiones, ¿no? Y podemos ir viendo todos esos cambios, incluso se podemos ir viendo. ¿Dónde va a salir? Ahora sí que en qué pantallita. Creo que perdimos el audio. Acá estamos. Ok, miren. Por ejemplo, acá genero un historial, una gráfica de historial de diseño del sensor y vean todos estos cambios. Y nada más variando espesores, nada más variando equidistancias. Vean, todos estos escenarios. Entonces dices, mira, ¿sabes qué? El mínimo está acá, el máximo está acá. Podemos entonces ahora sí determinar en qué escenario nos podemos ir a concentrar, ¿no? Pero bueno, vamos rápidamente al estudio, al segundo estudio, si no, no nos va a dar tiempo. Creo que muchos nos gustaría saber cómo hacer esto, ¿no? Aquí, de igual manera, yo tengo definido un estudio estático, ya tengo materiales, ya tengo sujeciones, ya tengo fuerza, y bueno, ya lo ejecuté por primera vez. Lo único que voy a hacer es en el Design Study, darle clic, darle un nombre. Perdón, no. eh, ya me andaba yendo paso atrás. En evaluar, en calcular, Design Study, optimización. Y aquí, ojo, es cómo definamos nuestra relación de posición. Aquí yo estoy utilizando uno de ángulo, que es constante. Y en mis variables voy a agregar add parameter y simplemente y vean, aquí aparece de 1 angle knuckle kit sem. Y ahorita está con un valor de 40. Y aquí vamos a ponerle a 0.1. Doy OK. Y aquí es nuestro paso. Estamos con 40, vamos de 40, mínimo aquí 40, máximo de 60. ¿Y cuántos pasos les gusta, Jorge, Sandra? Nos vamos ángulo por ángulo, grado por grado. Ahí son 21 escenarios, ¿no? ¿Puedo irme todavía más pequeño a 0.5?
hay un escenario, ¿no? Simplemente agregamos nuestro sensor, data, stress, von Mises, megapascales, y también simplemente queremos ver. Y lo podemos poner a ejecutar. ¿Sí? Queremos continuar y listo. Así de sencillo, vamos a poder ver en qué momento nuestra pieza recibe mayor tensión y poder concentrarnos en ese escenario crítico para hacer mejoras. Bueno, mientras se ejecuta, vamos a regresar un poquito a la presentación. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas, ¿no? Porque a lo mejor ya por ahí muchos ya nos escribieron algunas preguntas en el chat, ¿no? Vamos a ver, y bueno, aprovechando que se está ejecutando el estudio, vamos a ir leyendo y contestando todas estas preguntas que surjan. Igual si quieres, no sé, Jorge, tienes por ahí algunas, o Sandra, y mientras leo las de acá, las que me van llegando. Ingeniero Noé, Sí, ¿cuánto tiempo tardó en hacerse este estudio? Si ya lo tenías precargado o fue que ahorita en directo. el estudio de simulación, ese realmente, vaya, en la configuración te llevará un minuto, el ejecutarlo del anterior, vaya, se ejecutó en prácticamente 1.5 minutos, 2 minutos a lo mucho. Es rápido. Muchas veces nos preguntan, oye, ¿en qué depende, no? ¿En qué depende que un estudio de simulación sea rápido o sea lento? En realidad depende de cantidad de componentes, tamaño de la malla, cantidad de elementos. Ajá. Allí es donde nosotros les damos la asesoría tanto en nuestros cursos como cuando se comunican con nosotros a las líneas de soporte, que les decimos, oye, ¿sabes qué? Primero, ¿qué quieres analizar? Porque luego si analizamos todos los componentes, va a generar muchos elementos la malla. Y al generar muchos elementos la malla, va a tardar demasiado la simulación. Entonces ahí hay que determinar qué es lo que te interesa analizar. Porque a lo mejor nada más te interesan 3 elementos en específico. Entonces nos vamos de lo general a lo particular. Y vas a ver cómo el estudio, pues, realmente ahora sí ya es rápido. Y cumplimos pues, con la interrogante, ¿no? De qué es lo que queremos que haga esta pieza. Quiero que resista 20 newtons, 50 newtons, pero quiero a lo mejor analizar un bracket en específico. Puede ser. Entonces es una recomendación, ¿no? Veamos o replanteemos nuestros estudios antes de elegir qué tipo de estudio necesitamos y queremos hacer. Muy bien, no hay otra pregunta. ¿Requiero algo más de mi equipo que con lo que cuento actualmente? Ok, Supongo que se refiere a como que si con la licencia que utilizan actualmente de SolidWorks requerían algo más para utilizar este módulo. ok. En cuanto, o sea, ¿qué necesitamos, por ejemplo, a lo mejor en requerimientos de sistema? Digo, en los requerimientos de sistemas mínimos para SolidWorks va a ser los 16 GB de RAM, ¿no? Cuando ya hablamos de simulación, ahí yo les recomiendo subirlo a 32 o un poquito más, si es que se puede, porque al final eso le va a servir al procesamiento. Otra cosa que también nos sirve mucho es precisamente el procesador. Aquí normalmente nosotros utilizamos procesadores i7, en algunos casos he visto algunos i9, son muy buenos. Un i5, un i3, pues a lo mejor ahí no sé, pues nos estaría debiendo un poco, porque bueno, pues no tiene tantos núcleos, no procesa no tenemos tanta opción de procesamiento. Entonces, yo les recomendaría un i7, un i9, ¿no? Para la parte del procesador, la tarjeta gráfica siempre les recomendamos que busquemos dentro del portal de SolidWorks, porque igual nos soliciten para darle la lista de tarjetas gráficas certificadas que al final son lo que nos van a dar performance y nos ayudan también al procesamiento al final del día, ¿no? Y un disco duro de estado sólido. Eso, digamos, es con lo que le recomendamos, ¿no? Adicionalmente, por ejemplo, para licencias ya hablando a lo mejor de si necesito emplear más mi licenciamiento, bueno,
Para poder primeramente acceder a este estudio de simulación, pues necesitamos tener versión premium, ¿no? De SolidWorks CAD. O si a lo mejor, vaya, también tenemos varios clientes, ¿no? Jorge, que de repente tiene un SolidWorks estándar y dice, oye, pero es que yo quiero simulación. ¿A poco tengo que irme hasta arriba? No. Aquí podemos optar por a lo mejor adquirir una licencia de simulación, también en su versión estándar, o en su versión professional, o en su versión premium, pero ya específicamente de simulación. Entonces ahí podemos combinar una licencia de diseño estándar con una de simulación estándar, professional y premium. Y ya con eso Pre- desbloqueamos todas estas capacidades, ¿no? Precisamente esa es una de las preguntas que nos están haciendo. Preguntan Jesús Flores que si esta herramienta solo es para estudios estáticos o que si también hay para pandeo. Y es lo que estás comentando ahorita, ¿no? No es Buena pregunta. que Buena desde pregunta. la versión de CAD Premium es para estudio estático, pero que no nada más se queda ahí. Pueden adquirir por separado las licencias de simulación en las Incluso, versiones estándar, professional o premium. exacto, e incluso, más interesante aún, aquí hicimos un análisis estático, pero podemos combinar un análisis estático con un análisis de frecuencia, con un análisis térmico, con un análisis de pandeo. ¿Cuántos análisis quieres meter? ¿No? O sea, podemos meter varios. Pero también, digamos, aquí también se les sugiere, o sea, ir estudio por estudio, ¿no? O sea, primero resolvamos como una interrogante, ¿no? Resolvamos un problema primero y después nos vamos a los demás. Entonces, primero podemos empezar con un estático y después ya nos vamos con el de frecuencia. O si queremos combinar estático con frecuencia, es válido. Entonces, esa es la magia del estudio de diseño. Podemos contar varios tipos de estudio, empezando con la base que es el estático, ¿no? Sí, o sea, te puedes iniciar con el estático y meramente ver si por pura gravedad mi estructura va a resistir. Listo. Desde ahí Exactamente. podemos empezar, ¿no? Y pues bueno, preguntan también que si impartimos cursos más personales y detallados de simulación y cómo podríamos solicitarlos. Claro, con todo gusto tenemos cursos para cada tipo de requerimiento y necesidades de sus procesos en específico y con todo gusto pueden acercarse con mi ingeniero Sandra, conmigo, con Noé, y los podemos orientar. Con todo gusto les sugerimos qué cursos pudieran funcionarles en base a sus procesos y a los requerimientos que ustedes tengan dentro de los diseños que ustedes quieran analizar. O incluso, si todavía no cuentan con la herramienta y quieren hacer algún tipo de simulación sobre sus diseños, sobre sus piezas, nosotros los podemos apoyar también con algún servicio o soporte de ingeniería.